5 creepypastas para celebrar Halloween. Caramelos contaminados. Este Halloween, no dejaré que mis niños vayan a pedir caramelos. No después de lo que sucedió el año pasado. No cuando la mitad de los padres del pueblo aún están en duelo, y cada semana de por medio ves cunas y camas matrimoniales en las aceras que cualquiera puede ir a tomar. Son recordatorios crueles de que nuestras pérdidas calan profundamente. De que el dolor sigue aquí. E incluso si esas heridas han empezado a sanar para algunos, siempre arderán. El año pasado, los niños recibieron caramelos contaminados. 55 de ellos se enfermaron, 31 murieron. Salió en todos los noticieros, así que no necesito darles el trasfondo de una historia que ya conocen. Mis niñas tuvieron suerte, pues ambas son alérgicas al maní y les dieron sus caramelos a sus amigos. Amigos que ya no tienen. Recuerdo mi turno, cuando los niños empezaron a llegar. Tomó algunos días. El primero fue el 3 de noviembre. Una niña de 4 años llamada Regina. Presentaba dificultades para respirar. Al principio, pensamos que era una reacción alérgica, pero ninguno de los tratamientos pareció funcionar. No fue hasta que le hicimos una endoscopia para ver dentro de sus pulmones que nos dimos cuenta de lo que estaba sucediendo. Pero, para entonces, era demasiado tarde. Murió en el quirófano. 3 chicos más llegaron esa noche. Todos murieron. Al día siguiente, el flujo se convirtió en un raudal. Niños mayores se unieron a los más jóvenes con dificultades en su respiración. Estos parecían estar en peor condición que los niños de la noche anterior. Los síntomas iniciales habían dado paso a síntomas secundarios antes de la muerte, así que tuvimos que lidiar con el asombro y el terror que estaban experimentando conforme su estado empeoraba. Los representantes del Centro de Control de Enfermedades llegaron poco después de que 10 más habían muerto. Fueron capaces de rastrear rápidamente la fuente de caramelos contaminados. Se determinó que el productor local de chocolate era el culpable, y una investigación expedita reveló exactamente cuántos caramelos habían sido contaminados. El negocio fue clausurado. Los dueños aún están atascados en salas de corte por su negligencia y negativa a acatar las medidas de protección apropiadas en sus importaciones. Como dije, después de todo este tiempo, el incidente aún está fresco en la mente de demasiadas familias. Pasarán el resto de sus vidas asociando una festividad con la muerte y devastación, en vez de la diversión y emoción. Por respeto hacia ellos, son pocas las cuadras que han sido decoradas para Halloween. Hay algunas calabazas en los escalones de las puertas, pero ninguna exhibición real. Bueno, hubo una familia japonesa que se había mudado al pueblo en agosto. Desconocían la mayor parte de las circunstancias que giraban en torno a la tragedia. Habían comprado la casa que quedaba frente a la mía. Estando emocionados por celebrar Halloween en Estados Unidos por primera vez, decoraron su jardín frontal con esqueletos, calabazas, monstruos y arañas. Un par de vecinos fueron a verlos al día siguiente y les explicaron cuidadosamente lo que había pasado el año anterior. Las decoraciones fueron retiradas dentro de 1 hora. No fue que alguien realmente estaba enojado porque las decoraciones estuvieran ahí. A la mayoría les parecía bien. Si solo hubiesen dejado 3 o 4 cosas, nadie se habría quejado. Vamos, las personas que tuvieron la suerte suficiente de no haber sido tocados por la tragedia incluso pudieron haber apreciado un poco del espíritu de Halloween. Pero para algunos, ver a esa cosa en específico simplemente era demasiado. Incluso en mi caso, que no perdí a nadie, me dio escalofríos cuando vi el montaje. Me hizo recordar a aquella noche del 3 de noviembre cuando llegó Regina. Recuerdo la sonda bajando por sus pulmones. Recuerdo cómo nos quedamos viendo a la pantalla con una combinación de terror y fascinación. No había sido un esqueleto o una calabaza o un monstruo lo que había matado a esos niños. Fueron las arañas.
Los millones de arañas negras y diminutas cuyos huevos se encontraban en el polvo de cacao que decoraba los caramelos de chocolate y mantequilla de maní. Los niños que se habían asfixiado antes de que las arañas evacuaran sus pulmones fueron los suertudos. A quienes les tocó peor fue a los que estaban en la sala de espera o que llegaron en ambulancias, que tosían y escupían nubes de arañas a medida que morían. La familia japonesa se disculpó en abundancia mientras retiraban todas las decoraciones. Era obvio que estaban mortificados. Mientras los veía por mi ventana, noté que Hiichi le gesticuló con la mano a su esposa, Ai, para que se acercara al jardín. Sus miradas se ampliaron y se llevaron una mano a sus bocas. No pude ver lo que estaban viendo, pero sabía lo que era. Desde el noviembre pasado, ha habido telarañas por todas partes. Son pequeñas, apenas del tamaño de una moneda, pero se reconoce al instante que provienen de la misma araña hondureña que fue importada accidentalmente por los dueños de la fábrica de chocolate. El pueblo está infestado con ellas. Trato de no acercarme demasiado a las esquinas y los aleros de mi casa porque sé que están aquí. Son inofensivas, pero no son más que otro recordatorio cruel. Uno de tantos. No he vuelto a tocar otro pedazo de chocolate. Me da pánico tener que usar la sonda cuando estoy trabajando en la sala de emergencias. Y casi cada noche sueño sobre cómo todo se vino abajo, solo para despertar, sobresaltado, con la sensación de arañas que se retuercen por mis pulmones y fosas nasales. El bebé con mal aspecto. Cuenta la leyenda, que una azafata a la que le encantaban los niños, en cierta ocasión detectó el caso más espeluznante, que se recuerda en la historia de la aviación. Cuando tras acercarse a una madre con su bebé detectó algo raro. Los viajes cruzando el Atlántico siempre habían sido los más odiados por Alicia, una azafata de una importante aerolínea internacional, que desde hacía pocos meses había sentido como su instinto maternal se disparaba, tras contraer matrimonio, y el nacimiento de su primer sobrinito de menos de un año. Desde entonces no desaprovechaba ninguna ocasión para hacerle carantoñas y dedicarle unas palabras de cariño a cuanto bebé se cruzaba. Sentirse mamá, aunque fuera por unos instantes, la reconfortaba y animaba cada vez más en su idea de tener una gran familia que la esperara con los brazos abiertos después de cada vuelo. A pesar del cansancio y el maldito jet lag de esos vuelos transoceánicos en los que no daba tiempo a acostumbrarse al nuevo horario, Alicia estaba especialmente feliz ese día. Tras 10 días de trabajo con vuelos interminables, y aburridas noches de insomnio en el hotel, por fin llegaría a casa con su marido y disfrutaría de unos merecidos días de descanso. Su alegría era claramente visible, y dedicaba sonrisas y atenciones a todos los viajeros, incluso sus compañeros estaban sorprendidos de su alegría, sobre todo teniendo en cuenta que aún faltaban más de 9 horas de vuelo para llegar a Madrid. Mientras avanzaba por uno de los pasillos del avión repartiendo las bandejas de comida, observó una mujer con cara de pocos amigos sosteniendo un bebé en brazos. Tras ofrecerle el escaso menú, pollo o carne, le preguntó por la criatura que estaba dormida. Pobrecito, debe estar muy cansado. ¿Necesita usted algo para que el bebé descanse mejor? ¿Una manta extra, o tal vez calentar el biberón cuando se despierte? No, gracias. Respondió la mujer con el ceño fruncido, una respuesta tajante y tan escueta que dejó claro que no quería que les molestasen. Alicia continuó avanzando por el pasillo, mientras insultaba mentalmente a la mujer a la que había ofrecido ayuda, y la había tratado como un desecho. Al acabar de repartir las bandejas, le comentó a uno de sus compañeros lo impertinente que había sido con ella. Y este le dijo que a él le había pasado algo similar, cuando trató de ayudarla a subir la maleta, se había llevado un empujón por ser amable y acercarse a ella para ayudarla. Al parecer la mujer era una maleducada de mucho cuidado. Varios minutos después, comenzó el turno de recoger las bandejas y restos de comida. Así que Alicia decidió dar una segunda oportunidad a la mujer. Al fin y al cabo, el bebé no tenía la culpa del comportamiento de su madre. Espero que la comida haya sido de su agrado. Le dijo Alicia con una sonrisa forzada.
Si desea cambiar el pañal al bebé, tenemos en la parte posterior del avión una mesita habilitada para tal efecto. Ya le dije antes que no necesito ninguna ayuda. Contestó la impertinente mujer. Alicia a estas alturas ya había declarado su odio a la señora, y furiosa la observaba cada minuto, como esperando que infringiera alguna norma para llamarle la atención. Pero la mujer prácticamente no se movía ni para pestañear, y lo más curioso, su bebé permanecía dormido desde hacía más de 6 horas, sin tan siquiera haber recibido un cambio de pañal, o tomado un biberón. La azafata, que había hecho de niñera de su sobrino en más de una ocasión, sabía de sobra que con pocos meses los bebés son como esponjas, y comen cada 3 horas, y si no se les cambia el pañal con asiduidad, se les puede irritar el culito. Alicia decidió acercarse una vez más, para comprobar que la criatura estuviera bien. La mujer había cerrado los ojos, y se había dormido con el bebé en brazos, y la mantita que cubría a la criatura, se había desplazado un poco dejando su cabecita al descubierto. Alicia aprovechó para mirar la carita de lo que parecía un bebé de no más de 2 meses de edad. Su piel estaba pálida y su carita parecía hinchada, además desprendía mal olor, por lo que supuso que se habría hecho caca encima, y su descuidada madre no se había dado cuenta. Decidió despertar a la señora para advertirla. Disculpe, señora, Dijo mientras tocaba levemente el hombro de la mujer. creo que el bebé se hizo caquita. ¿Quiere que le habilite la mesita para cambiarle el pañal? No moleste más, ya le dije antes que no necesito ayuda. La mujer, al ver que su bebé estaba destapado, rápidamente le volvió a cubrir con la manta toda la cabecita. Pero señora, si no cambia usted el pañal al bebé, puede ocasionar molestias a los otros pasajeros. Y lo que es peor, puede provocar una irritación de la piel a su bebé. No me va a decir usted cómo cuidar a mi hijo. Váyase inmediatamente o le pongo una denuncia al bajar del avión. Alicia se fue cabizbaja hacia la cabina del avión. Tenían terminantemente prohibido discutir con un viajero sin la presencia del jefe de cabina. Tras contarle a su jefe la situación, ambos regresaron al asiento de la señora. Buenas noches, señora. Dijo el jefe de cabina con la voz más dulce que podía. Quisiera informarle de la posibilidad de cambiar el pañal a su bebé de una forma más cómoda en la parte trasera del avión, y le ruego que lo haga para evitar molestias a los otros pasajeros. Ya le he dicho a la chica que cambiaré a mi hijo cuando yo quiera. ¿Quiénes se creen ustedes para ordenarme lo que tengo o no que hacer? Señora, por supuesto no le estamos ordenando nada, pero como usted leyó al comprar el billete de su infante, es su obligación mantener la higiene de su hijo, y traer con usted el alimento que éste precise. En todo caso le informo que existen preparados de leche a bordo del avión, y si necesita le podemos preparar uno. Si no me dejan de molestar les pondré una denuncia, y le diré a mi marido que es abogado que se encargue de que nunca más vuelvan a volar. Disculpe, señora, pero creo que está usted confundiendo lo que es una muestra de preocupación y nuestra obligación como tripulantes, con una orden o mandato. Únicamente le estamos informando de las que son sus obligaciones. La mujer en este punto de la discusión estaba tan acalorada que se había olvidado de tapar de nuevo la cabecita del bebé, y el olor se hizo aún más insoportable. Además, el color, que con la oscuridad de la cabina en las horas de descanso parecía pálido, en realidad era más bien tirando a violeta, o un morado claro. Y se podía observar que en efecto el bebé tenía muy mal aspecto, hinchado y totalmente inmóvil. Los tripulantes se quedaron mirando fijamente al niño, y la madre, al darse cuenta, le tapó de nuevo. Señora, su bebé tiene mal aspecto, es nuestra obligación comprobar el buen estado de salud de todos los ocupantes del avión. ¿Me permite que le revise? Usted no va a tocar a mi bebé, pederasta asqueroso. Señora, me veo obligado a pedirle que me permita comprobar que el bebé se encuentra bien, o deberá informar al capitán. Llame usted al presidente si quiere, pero no van a tocar a mi hijo. El jefe de cabina le pidió a Alicia que se acercara a la cabina, y le comunicara al capitán todo lo que había pasado, y que un pasajero se negaba a seguir sus indicaciones. El capitán pidió un relevo a uno de los copilotos, y se dirigió al asiento de la señora. Buenas, señora, mi nombre es Armando Fuentes y soy el capitán de este vuelo. Como máxima autoridad de este avión, le solicito que inmediatamente permita a los tripulantes revisar el estado de salud de su hijo, o me veré obligado a advertir a las fuerzas del orden del país de destino para que le estén esperando al aterrizar el avión. Capitán, usted entenderá que no quiero que personas desconocidas toquen a mi hijo.
dijo con cara de asustada. Yo misma iré al baño y cambiaré a mi bebé. Perdón. Alicia, acompañe usted a la señora al baño, y cerciórese de que cumple con mis indicaciones. Dijo el capitán. Alicia sabía que algo no iba bien. Es imposible que ningún bebé duerma tantas horas sin tomar un biberón, recibir un cambio de pañal, y lo que es más importante, con varias personas gritando a su alrededor. Así que mientras la mujer se encerraba en el baño con el niño, decidió espiar por una rendija de la puerta. Por suerte para ella, la puerta estaba parcialmente rota. Lo que vio dentro la dejó sin habla. La mujer desnudó al bebé, y un olor pútrido salió por la rendija. El niño estaba totalmente morado, y una gran cicatriz le cruzaba todo el pecho. No se movía ni hacía ningún gesto. Alicia dio un grito desgarrador, y uno de sus compañeros, mucho más fornido que Alicia, empujó la puerta hasta abrirla por la fuerza. Tan nerviosos estaban que ni recordaron que tenían una llave. La mujer se abalanzó contra ellos dejando caer al bebé al suelo, y gracias a la ayuda de un pasajero pudieron inmovilizarla. El capitán comunicó al aeropuerto de destino que estuvieran esperando las fuerzas de seguridad. El bebé estaba muerto, y las continuas negativas de la madre a recibir ayuda se debían a que intentaba esconder su estado. La policía, al revisar al bebé, se llevaron una desagradable sorpresa. Habían sido vaciados todos sus órganos internos, y dentro de su cuerpecito, cosido con hilo quirúrgico, había gran cantidad de droga. La supuesta madre, al entrar en el baño, lo que planeaba era tirar por el baño toda la droga que había en el interior del niño muerto, para evitar ser capturada por la aduana y enjuiciada por narcotráfico. La colina del hombre colgado. Gaston, Carolina del Sur, es un lugar pequeño y solitario. Ubicado justo al sur de Columbia a través de la 321, es solo una pequeña migaja del pedazo de pastel deformado en la placa de los Estados Unidos que llamamos Carolina del Sur. Su población casi nunca ha pasado de los 2.000 habitantes y tiene solo 3-4 millas cuadradas en todas las direcciones. El lugar se siente aún más solitario cuando vienes de un lugar como Roanoke, Virginia. Después de que mamá perdió su trabajo, nos mudamos al único lugar donde residía el resto de nuestra familia, el buen y viejo sur de Kakalaki 1. Yo había estado lamentándome durante todo el viaje en el camino hasta aquí. Por la forma en que el pueblo se veía, parecía que los únicos amigos que tendría aquí serían hormigas de fuego y el calor infernal del sol. Una vez que nos instalamos en el 304 de Dixiana Drive, siempre recordé la dirección porque el número estaba tallado en el camino a la entrada, e inmediatamente me puse a recorrer el vecindario, buscando hacer amigos. En ese momento no sabía cómo andar en bicicleta y apenas sabía cómo andar en monopatín, así que recorrí un largo tramo de carretera justo enfrente de la fachada de un Walmart hasta que llegué a un pequeño callejón sin salida que parecía ir cuesta arriba. Sentado afuera, en el porche delantero de su casa, había un niño gordito con anteojos que parecían tener unos 10 u 11 años, mi edad en ese momento. Realmente no tenía a nadie más con quien hablar, así que le pregunté cuál era su nombre y él me dijo que se llamaba Terry. Le gustaba mucho estar afuera, a mí no me gustaba mucho, pero a los dos nos gustaban los videojuegos. Terminamos llevándonos bien a causa de eso. Había una cosa que no me había contado en las próximas semanas que pasamos recorriendo el vecindario. Le gustaban las películas de terror. Yo era una gallina enorme cuando se trataba de cosas relacionadas a lo aterrador, por lo que no me agradaban mucho sus gustos por las películas de terror. Peor aún, él tenía un montón de figuras de acción de personajes de películas de terror y un montón de cintas VHS de todas las películas espeluznantes que te puedas imaginar apiladas en su habitación. Cada vez que iba a visitarlo, estaba casi seguro de que me asustaría con uno de sus muñecos de Freddy Krueger o me obligaría a ver la masacre de Texas con él en la oscuridad. Su habitación no era realmente bonita para empezar. Tenía una cama litera, era hijo único, y solo su abuela vivía con él, en la que dormía en la parte inferior y todas sus películas de slashers y figuras de acción estaban apiladas en la parte superior. Había montones de agujeros en las paredes y todo tenía un aspecto generalmente sucio. Lo cual hacía que ver películas de terror con él en la oscuridad fuera más espeluznante. Un día, cuando se dio cuenta de que yo odiaba todas las películas de terror que me obligó a ver, comenzó a contarme leyendas urbanas. Algunas de ellas se referían a la ciudad en su conjunto, pero otras se referían a nuestro barrio en particular.
Realmente no creí que ninguna de ellas fuera real. Eso hasta que me contó acerca de la colina del hombre colgado. Fue aproximadamente un año después de que nos conociéramos y estuviéramos dando vueltas en bicicleta por el vecindario. Para estas fechas, Terry me había dicho que me hiciera hombre y finalmente me enseñó a andar en bicicleta. Se detuvo cuando estábamos frente a una casa a la que simplemente habíamos apodado la cabaña drogadicta, debido a que sus residentes solían drogarse de forma regular. Parecía estar mirando un pequeño camino empinado detrás del lugar. Por lo general, él era el líder cuando se trataba de mostrarme nuevos lugares en el vecindario, así que no cuestioné nada cuando me hizo una seña para que lo siguiera por el sendero. Fue una subida bastante empinada por la ladera de la colina, con mucha arena y rocas que causarían que los que no tuvieran cuidado se cayeran cuesta abajo. Se sentía como si los árboles se estuvieran cerrando más y más cerca de nosotros hasta que finalmente llegamos a una gran abertura en la parte superior. Además de varias botellas de refrescos vacías y condones usados, la única cosa hecha por el hombre en la zona que podía ver eran largos tramos de postes de teléfono que cruzaban una serie de colinas arenosas y secas. El área no parecía tener ninguna importancia en particular. Yo esperaba que Terry me llevara a un horrible cementerio o algo así, pero a la luz del atardecer en el cielo, esas colinas se veían hermosas. Pensé que quizás haría un último intento desesperado para asustarme, pero en cambio, solo se volteó hacia mí con la cara más seria y sombría que había visto en él. Aquí estamos. La colina del hombre colgado. Susurró. ¿La colina del hombre colgado? ¿Es esta otra de tus historias? Más o menos. Excepto que esta es cierta. Puse los ojos en blanco ante el pensamiento. ¿Cómo es posible que esperara que yo creyera alguna de sus historias? Siguió mirándome con esa cara, esperando que respondiera. ¿Cómo podría ser esto una colina del hombre colgado? No hay ningún hombre colgado, y hay por lo menos 5 docenas de colinas aquí. Justo ahí abajo. Mira. Señaló con su dedo índice hacia el poste telefónico más cercano, el cual se hallaba entre las 2 colinas más cercanas a nosotros. Un pequeño arroyo, de no más de 5 pies de ancho, corría entre las 2 colinas y avanzaba hacia ese bosque interminable. No había ningún hombre colgado, pero el poste en sí parecía más ominoso que el resto. Roy Terrance. Susurró. ¿Quién? No sería una colina del hombre colgado sin un hombre colgado, ¿verdad? Atravesó la primera colina en su ardiente bicicleta naranja. Intenté seguirlo, pero Walmart no hace muy buenos artículos deportivos. Había una cadena defectuosa en mi bicicleta roja opaca y barata. Las ramas de los árboles circundantes se habían enredado en el suelo y ahora estaban enganchados en la cadena colgante. Tiré fuerte del manillar de la bicicleta, pero caí sobre mis rodillas con un pequeño sonido de splash cuando mis piernas tocaron el agua del arroyo. No medía más de unos pocos centímetros de profundidad. Casi llamé a Terry para pedirle ayuda cuando me di cuenta de que se había detenido en el fondo justo antes de que yo hubiera caído al arroyo junto a él. Su cabeza estaba mirando hacia arriba, observando directamente a la parte superior de ese poste de teléfono de aspecto oscuro y sombrío. ¿Me podrías ayudar?, chillé. Terry apartó su mirada del poste y me ayudó a ponerme de pie. Después de eso, su mirada siguió fijada en aparentemente nada en la parte superior del poste durante más tiempo. ¿Qué es, o quién es, que estás buscando aquí? Me quejé de frustración. Iba a estar muy enojado si todo lo que había obtenido de este viaje iba a ser una rodilla raspada. No había notado el dolor antes porque el agua en el arroyo era fría, pero ahora ardía como el infierno. Roy Terrance era propietario de ese pequeño cobertizo justo ahí, al otro lado de los árboles. No había notado el cobertizo antes. Estaba justo detrás de un gran roble. Después de que su esposa y su hijo lo abandonaron, se suicidó colgándose de los cables justo encima de nosotros. Los policías no encontraron mucho, solo una cáscara carbonizada de lo que solía ser un hombre. La leyenda dice que quien quiera que esté aquí a la hora exacta de su muerte, será asesinado por el fantasma de Roy, siendo colgado de los cables por este mismo. Oh, y dime, ¿a qué hora sería eso? Por una vez, rompió su tono serio para darme un tonto no lo sé. Encogiéndose de hombros, y luego volvió a esa actitud sombría. ¿Y estás sugiriendo que nos quedemos aquí y lo esperemos? A pesar de las muchas excusas que tenía para darle, decidí simplemente decirle, es tarde y mamá está preparando la cena, así que tengo que irme a casa. Bien. Dile a tu madre que estarás durmiendo en mi casa mañana por la noche, y haré lo mismo con mi abuela. Encuéntrame aquí a las 7. En contra de mi buen juicio, decidí aceptar. ¿Qué tan malo podía ser?
Obviamente, él estaba mintiendo y yo no me creía ese cuento. Aunque si bien ninguna de sus historias en realidad parecía ser verdadera hasta ese momento, su repentino cambio de tono había hecho esta historia un poco más creíble. Cuando me había contado sus otras historias, se reía tan fuerte que uno podía creer que se había fumado 1 kilo de marihuana. Cuando nos dirigíamos a casa, justo cuando el último tono de naranja había dejado el cielo dándole paso a la noche oscura, le pregunté: ¿por qué te pusiste tan serio allí? Siempre te ríes cuando me cuentas tus leyendas. Perdí a mi abuelo por Roy Terrance. Mi abuela estaba con él cuando sucedió. ¿Nunca te has preguntado por qué está tan malhumorada todo el tiempo? Su abuela era, de hecho, muy malhumorada. Nunca me había molestado en preguntar por qué ella era así. Si esto era todo un engaño elaborado por Terry, iba a darle una bofetada al día siguiente cuando nos reuniéramos. Esa noche, tuve una pesadilla horrible. Como la mayoría de las personas, no podía recordar mucho al respecto, pero tenía escrito a Roy Terrance por todas partes. A pesar de que había un calor abrasador esa noche en Carolina del Sur, me había despertado con escalofríos. Al día siguiente, cuando llegaron las 6 de la tarde, ya había empacado mi vieja mochila de la escuela con equipo básico como una linterna y algunas bolsas de Chex Mix en caso de que tuviéramos hambre. Para las 6:30, me encaminé a la colina. Tengo que admitir que en realidad estaba bastante emocionado. Finalmente, alrededor de las 6:55, llegué al pequeño arroyo donde Terry ya había encendido una pequeña fogata y estaba asando malvaviscos. Si no hubiera decidido aparecer, lo habría decepcionado muchísimo. ¿Cómo vamos a hacer esto exactamente? ¿Vamos a acampar aquí toda la noche? No sabemos cuándo se supone que se presente, le dije. El Werther Neturrer Ferefter. Se había llenado la boca con malvaviscos. ¿Qué? Deslizó el malvavisco con su garganta. Dije, voy a esperar toda la noche aquí si tengo que hacerlo. Como sea, repliqué mientras me dejaba caer junto a su fogata y comenzaba a sacar mis bocadillos. Después de unas 3 horas, el primero de los grillos comenzó a cantar su interminable canción cuando el último rayo de sol llegó a su fin. Yo ya había empezado a irritarme, y estaba un poco cansado. Terry, en cambio, estaba completamente despierto, con su mano pegada a la bolsa de malvaviscos. Había comenzado su mirada eterna en la parte superior del poste de nuevo. Terry, hombre, estoy cansado. Si no veo a un tipo muerto en la próxima hora, me voy. Sus mejillas infladas con malvaviscos se parecían a las de una ardilla. Me acurruqué al fuego y comencé a dormirme. Pero justo cuando estaba a punto de caer dormido, un sonido fuerte, crujiente y quebradizo hizo eco a través de las colinas y salió al bosque. Inmediatamente me senté. Mi visión estaba bastante borrosa por casi haber dormido, pero podía distinguir la forma de Terry. Él estaba boquiabierto, con los ojos tan abiertos como platos, observando la parte superior del poste. Si hubiera habido un poco de luz de luna, podría haber visto lo que estaba seguro de haber visto allí, pero la luna creciente se encontraba justo al otro lado de los árboles. En un instante, Terry ya estaba en su bicicleta y pedaleando colina arriba, con una bolsa de malvaviscos en la mano. Me las arreglé para levantarme y llegar a mi bicicleta. Comencé a pedalear como un loco cuando me di cuenta de que mi cadena se había salido. Maldita bici. Con mis ojos ajustándose a la oscuridad, miré hacia atrás en la parte superior del poste una vez más antes de irme corriendo a la cima de la colina. Allí estaba él. Roy Terrance apenas parecía una persona. Su carne quemada era oscura como la noche, apenas aferrándose a sus huesos. Sus rasgos faciales, aunque no eran del todo evidentes, parecían estar en un estado constante de agonía y gozo. Y ese ojo, ese único ojo que aún le quedaba, me miró con absoluto odio e insaciable deseo. Justo cuando parecía que estaba listo para soltarse de los cables y venir a por mí, la débil columna vertebral que había estado sujetando su cabeza hacia esa pila de carne y huesos fundidos se rompió, haciendo que lo que quedaba de su cráneo cayera a la fogata que Terry había empezado. Me dio una sonrisa de satisfacción antes de desintegrarse en cenizas. Seguí las huellas de llantas de la bicicleta de Terry, las cuales me llevaron a través de las colinas hasta un sendero que conducía de regreso al vecindario. Justo cuando me abrí camino hacia la cima de la colina, vi una forma delgada, colgando desde arriba. «Oh no», murmuré. La bicicleta de Terry, la bicicleta naranja que tanto amaba, había quedado destrozada en la base de un poste de teléfono. Arriba, el cuerpo de Terry colgaba débilmente de los cables. Aunque, ya no se parecía mucho a Terry. Terry no había estado en los cables tanto tiempo como Roy, lo que lo hacía aún peor.
Su cuerpo estaba chamuscado, pero no del todo. Sus ojos se habían salido de sus cuencas y su rostro mantenía una mueca de horror. Lo que quedaba de su cabello se destacaba en su extremo, aún quemándose. Los cables aparentemente interminables se enredaron sobre el cuello de Terry como una boa constrictor. Y colgando de su escuálido y pequeño brazo quemado había una bolsa de malvaviscos, derretida en su mano por el calor. Días después, la investigación policial no había dado resultados. Habían rastreado toda el área y no habían encontrado ninguna evidencia de que alguien hubiera estado allí. Les supliqué que buscaran en los cables telefónicos, pero continuaron diciendo que no había evidencia de que alguien hubiera tocado los cables. La búsqueda continuó durante 3 semanas. Después de que la policía finalmente se rindiera, la abuela de Terry falleció. Durante esos últimos días, no habló con nadie en absoluto. Ella solo se sentó y miró fijamente la foto de ella y su esposo por el resto de su vida. Una vez que la casa fue limpiada, me ofrecieron el contenido de la habitación de Terry. Su colección completa de películas de terror, figuras de acción y todo lo demás fue donada a la caridad. Por petición mía, volví unos años después. Había ido a Gaston a visitar a mi familia por un tiempo, y decidí hacer una pequeña parada por el vecindario. Cualquier evidencia de que habíamos estado allí hace tan pocos años fatídicos había sido barrida por la policía o el clima. Ahora, como antes, solo había basura y postes de teléfono inútiles. Justo cuando me estaba preparando para alejarme, vislumbré algo con el rabillo del ojo. Solo vi un poquito de eso antes de que se desvaneciera. Era una bolsa de malvaviscos derretidos. Mientras estaba sentado en el armario oscuro, recostado contra las puertas que no se abrían sin importar cuánto las empujara, me di cuenta de que había sido engañado. Fui un estúpido y este era mi castigo. Jugar 7 minutos en el paraíso había sonado como una buena idea en aquel momento. No tenía ninguna razón verídica para sospechar que me encerrarían aquí a solas, pero, en retrospectiva, debí haberlo sabido. No era un chico popular, pero había creído hasta ese punto que era lo suficientemente bueno pasando desapercibido como para evitar ser molestado despiadadamente. Rayos, ni siquiera podía decir que había algo demasiado malicioso con respecto a lo que me habían hecho. Era mi culpa, en parte. Había cometido el error de tomar un receso para ir al baño al final de una de las rondas del juego, dándoles la oportunidad estelar para hacerme una bromita. Sí, ahora que lo pienso, en verdad fue mi culpa. Ellos no tenían idea de lo que iba a pasar cuando Trevor, nuestro anfitrión, me empujó juguetonamente hacia el armario, diciéndome que ella me estaba esperando. Ni siquiera tuve tiempo, antes de que el mundo se oscureciera, de ver quién estaba ausente en la habitación para saber cuáles labios iba a estar besando. Me encontraba bajo la impresión de que había alguien más ahí conmigo, hasta que extendí y sacudí mi brazo, topándome con nada más que aire fino y cortinas de tela colgando por arriba. Podía escuchar a mis compañeros de clase riéndose disimuladamente en el otro lado de la puerta. Muy divertido, me quejé, dándole a la puerta un golpe firme. Vamos, déjenme salir. Escuché sonidos de besos simulados como respuesta. 7 minutos. Iba a tener que durar 7 minutos a solas en la oscuridad. Quizá más si decidían que mi tormento era lo suficientemente divertido como para continuarlo. No sería tan malo si hubiera tenido mi teléfono conmigo, pero los habíamos utilizado para seleccionar a las parejas. Habíamos puesto todos los teléfonos en una mesa giratoria, que rotamos, y luego seleccionamos 2 teléfonos aleatoriamente. Quienquiera que fuera el dueño de los teléfonos, chico o chica, tendrían que encerrarse juntos. Sin ninguna luz ni nada que pudiera utilizar como entretenimiento, me senté en silencio y suspiré. Le tomó 1 minuto o 2 a mis ojos para ajustarse a la oscuridad, y cuando lo hicieron, noté lo que se veía como alguien sentado en la esquina opuesta detrás de todos los abrigos que estaban colgados ahí. Incluso entonces, no estaba totalmente seguro de que era una persona, la silueta pudo haber sido una aspiradora, hasta donde sabía, y entonces vi 2 ojos devolviéndome la mirada con un resplandor. ¡Ah, mierda! Me asustaste. Dije, riéndome con partes iguales de estrés y alivio. Estoy contento de no estar solo. ¿Por qué no dijiste algo? No estar solo. Repitió. Su voz era suave, sensual y profunda. Más o menos como la de una instructora de piano o una enfermera bastante sexy. ¿Pero a quién pertenecía? ¿Katie? ¿Ana? ¿Cristal? No, todas ellas sonaban más jóvenes.
Recorrí los nombres y rostros de las otras invitadas de la fiesta, pero ninguna de las voces concordaba con la que había escuchado. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Me preguntó de regreso. Curtis, contesté. ¿Estás en nuestra clase? Curtis. Murmuró. La manera en la que pronunció mi nombre me desató escalofríos. Era tan sexy, tan sensual, era como una versión femenina de ese sujeto en un podcast de terror que realmente me fascina. Pero no puedo recordar su nombre. Peter algo, creo. Tenía esa misma cualidad suave y susurrante en su voz. Un tono que me adormecía las rodillas y me hacía sentir agradecido por estar encerrado ahí. Quizá la chica tenía cara de culo, pero no sonaba así. Sonaba como un ángel. ¿Quieres que nos besemos? Le pregunté de repente. Había algo en ella que me hizo salir de mi cascarón. Y, además, era para eso que estábamos ahí, ¿no? Que nos besemos. Prácticamente gimió. Podía escuchar agitación, y sus ojos me observaban como los de un gato en la noche. Incluso a pesar de lo envalentonado que me sentía por la oscuridad, no hice ningún movimiento hacia ella. Me quedé sentado con mi espalda contra la pared, observando a su silueta arrastrándose más y más cerca de mí. Nunca había besado a una chica antes, pero si existía un momento para hacerlo, era ahora. Puso una mano en mi brazo y se acercó hacia mi oreja, murmurando. Curtis. Pude sentir su aliento contra mi piel. Era cálido y húmedo, como un día de verano sin brisa. Sus dedos apretaron mi antebrazo firmemente. Algo áspero, como papel de lija, se cepilló por mi mejilla y descendió hacia mis labios. Besémonos. Ordenó. ¿Quién era yo para negarme? Cerré mis ojos y giré mi cabeza, encontrándome con sus labios. Estaban secos, pero no me importó. El beso fue increíble de todas maneras. Una gran primera vez, ¿saben? Y dado que no podía ver su rostro, podía imaginarme en su lugar a quien quisiera. Melissa, 3 asientos diagonalmente de mí en la clase de ciencias. Imaginé ese rostro succionando el mío, pero entonces hubo un ruido al otro lado de las puertas. Fuera lo que fuera que habían puesto ahí para encerrarme, estaba siendo removido. Aún no, pensé. Las cosas estaban empezando a ponerse jugosas. Podía discernir que quienquiera que estuviera conmigo se sentía de la misma manera, porque su agarre en mi brazo se apretó aún más. Ahora era doloroso, como mi mamá emputada tratando de sacarme a rastras de un desastre. Pero, antes de que incluso tuviera la oportunidad de demandar que me soltara, las puertas se abrieron y una luz inundó el espacio. ¿Qué mierda estás haciendo, subnormal? Preguntó Trevor. La presión en mi brazo se había ido. Tenía mi lengua de fuera y me estaba inclinando hacia el aire vacío. Hubiera muerto de la vergüenza si no hubiera estado tan aterrorizado. Porque, verán, en la fracción de segundo antes de que las puertas se abrieran totalmente, y antes de que mi compañera de besos misteriosa desapareciera, capté un vistazo de su aspecto. Piel gris. Ojos hundidos. Huesuda. Cabello que apenas se aferraba a pequeños pedazos de piel en su cráneo. No había nada sexy en ella. Traté de explicar lo que sucedió, pero no me creyeron. Realmente no podía culparlos, porque lo único que ellos habían visto fue un armario vacío. Pude haber sido etiquetado por siempre como un rarito subnormal, de no haber sido por una cosa: la huella de una mano, roja y brillante, en mi antebrazo. Bueno, 2 cosas. El hecho de que Trevor haya entrado después de mí para demostrar que no era la gran cosa, y que nunca haya salido de vuelta. Nuestro hijo adicional fue para experimentos. Imagina estar perdido en el océano abierto, achicando frenéticamente el agua de una balsa hundiéndose, la cual se rellena tan rápido como la vacías. Nunca serás encontrado, nunca serás salvado. Tarde o temprano, necesitarás descansar y frenar tu vigilancia constante, pero aún te opondrás a las olas tanto como puedas. Por más imposible, el temor hacia esa agua oscura es más real que todo lo demás en tu mundo moribundo. Eso es lo que ser madre fue para mí. Solía pensar que la peor cosa en la vida era no obtener lo que querías. En mi caso, lo que quería era comenzar una familia, algo con lo que me había obsesionado desde que era una niñita, tratando de asegurarme de que todas mis muñecas se graduaran exitosamente y tuvieran familias propias.
Me enamoré de todo chico que me notó, siempre demasiado rápido, siempre del equivocado, desperdiciando tanto tiempo imaginando bodas y baby showers y estas complejas vidas felices que nunca fueron vividas afuera de mi cabeza. Entonces conocí de la nada a un neurólogo apuesto mientras estudiaba enfermería, y dentro de 6 meses estaba embarazada. Finalmente tenía lo que siempre había soñado, pero la peor cosa en la vida no es no recibir lo que quieres. La peor cosa es recibirlo, y darte cuenta de lo mucho más feliz que eras antes. Mi primer hijo, Prater, fue diagnosticado de atrofia muscular espinal, AME, una enfermedad genética incurable que le arrebató la mayor parte de su movilidad. Cada día era un calvario. Cada hora, cada minuto, una paranoia constante de que sus pulmones débiles se rendirían o de que se ahogaría en su propio vómito y no tendría las fuerzas para subyugarlo. Tuve que retirarme de mis estudios de enfermería, pero mi esposo Jeffrey cuidó muy bien de mí, dejándome a que cuidara del niño. Mi esposo alternaba su enfoque en su trabajo, moviéndose hacia investigaciones designadas para fortalecer las neuronas motoras y protegerlas de AME, pero era un sueño imposible. Había una amplia variedad de tratamientos potenciales, pero estaban a años de si siquiera alcanzar los ensayos en humanos. De todas formas, le rogué a Jeffrey que se colara a casa algún medicamento experimental, pero Prater estaba tan débil que las inyecciones sin duda iban a matarlo antes de que el tratamiento y dosis correctos fueran discernidos. No fue mi decisión tener otro hijo. No consideraba que podría atravesar algo como esto de nuevo, pero Jeffrey insistió. Este no puede ser el final de tu sueño. Me dijo. Este no puede ser el resto de tu vida. No fue hasta después de que me embarazara de nuevo que Jeffrey sacó a colación su motivo ulterior. Fue a la mitad de la noche, y acababa de regresar a la cama después de haber ido a chequear a Prater. No pensé que Jeffrey estuviera del todo despierto, pero se acurrucó a mi lado y murmuró: Cuando el nuevo niño nazca, estará lo suficientemente saludable como para que pruebe el tratamiento con él. Encontraremos algo que funcione, y todo se arreglará. No dormí por el resto de la noche. No creo haber sabido si era por el miedo o la emoción, pero estaba tan desesperada, que los dos empezaban a saber igual. Cuando mi segundo niño bebé nació, no le di un nombre. Solo escribí una X en el formulario. Jeffrey me dijo que sería más fácil de esa forma. Para cuando hubiese agotado la letanía completa de tratamientos posibles, el nuevo niño probablemente estaría muerto. Lo cargué por 9 meses, sufrí por 9 meses, y a cambio de esa sentencia sería capaz de darle a Prater toda una nueva vida de salud y felicidad. No era un maltrato, no cuando estás tan cansada de achicar el agua de una balsa que se hunde. Aún así, en toda mi vida nunca he llorado más fuerte que esa primera hora en la que lo sostuve. Después de eso, ni siquiera podía mirar al nuevo bebé. Pretendía que no existía. Jeffrey se tomó un año sabático del trabajo para poder continuar su investigación desde casa. Esperó hasta que X tuviera 6 meses antes de comenzar los experimentos, y durante ese tiempo, X vivió en un cuarto de bebé improvisado en el sótano. Yo no lo veía, pero algunas veces escuchaba el eco de su llanto por la casa. Jeffrey fue diligente y se aseguró de suplir todas las necesidades del niño, y yo ocupé todo mi tiempo en mi matrimonio y cuidando a Prater, quien casi tenía 2 años para entonces. La ciencia no se limita a ese momento de eureka que ves en la televisión. No es una carrera corta, es una maratón. Aún había tanto que no se sabía sobre la enfermedad, e incluso en condiciones ideales y con un experimento adecuado, usando grupos de control y pruebas A/B, habría tomado años. Mientras que con un laboratorio en un sótano, un único sujeto de pruebas, y luego con que Jeffrey tuviera que regresar a su trabajo a medio tiempo, tomó 8 años antes de que comenzáramos a ver resultados verdaderamente prometedores. Todo ese tiempo, no vi a X ni una sola vez. A veces estaba convencida de que había muerto desde hace mucho, y que Jeffrey solo estaba montando el espectáculo de bajar comida al sótano para darme esperanzas. Lo único que veía era a Prater, cada día un poco más débil, una burla continua de lo que debería significar el tener una infancia y una familia.
Cuando al fin estábamos listos para darle el medicamento completo a Prater, no estaba preparada para la pregunta inquietante que acompañó ese escalón. Si Prater mejora, y todo lo que siempre deseamos se vuelve realidad, ¿qué vamos a hacer con X? Me preguntó Jeffrey una mañana durante el desayuno. Fue inusualmente directo. Jeffrey siempre aludía a sus experimentos sin mencionar directamente al sujeto de pruebas. Incluso cuando era inevitable, comprendía que yo no me sentía cómoda reconociendo al niño. Traté de cambiar el tema, pero esta vez fue persistente. No podemos simplemente dejarlo ir. ¿Entiendes eso, no? Es demasiado tarde como para que tenga una vida normal y funcional. Incluso si algún día pudiera aclimatarse psicológicamente, los años de experimentos han... Haz lo que te parezca mejor, interrumpí. ¿Me estás diciendo que...? No te estoy diciendo nada. Solo quiero que hagas lo que sea necesario, asintió taciturnamente, con la mirada agachada hacia su café. La tensión gélida se intensificó mientras escuchábamos a Prater carcajeándose con sus caricaturas en la otra habitación. Se parece a mí, dijo Jeffrey sin levantar la vista de su café. Me tomó un segundo para darme cuenta de que no estaba hablando de Prater. ¿Por qué demonios me dirías eso? Me llama papá, añadió. Finalmente me estaba viendo, pero fui yo quien no pudo recibir su mirada. No le debiste haber enseñado a hablar, fue todo lo que pude contestar. Eso es incluso peor que darle un nombre. En todo otro sentido, el experimento fue un éxito. Dentro de una semana desde la primera inyección de Prater, sus movimientos voluntarios se hicieron más finos y deliberados. Para el final de su primer mes, ya podía caminar por su propia cuenta. Escuchar cómo su respiración se estabilizaba, ver su sonrisa radiante mientras daba sus primeros pasos. Todo era sublime, casi surrealista dentro de su imposibilidad fantástica. Volviendo a casa una tarde, Prater estaba tan lleno de vitalidad que incluso me dejó atrás desde el auto a la casa. Tras haber entrado, se dio la vuelta para preguntarme. ¿Por qué está abierta esa puerta? Nunca está abierta. Me detuve en seco en el marco de la puerta. ¿Hay algo, o alguien, ahí abajo? No. ¿Qué hay ahí, mamá? Una escalera solitaria conducía hasta abajo. Las luces estaban apagadas. La habitación estaba vacía. ¿Por qué hay una habitación debajo de la casa? Cerré la puerta del sótano. El candado estaba ausente. Solo es un cuarto de huéspedes. Pero no hay nadie que nos visite, así que no lo usamos. ¿Sabes el dónde está papá? ¿Puedo ir a ver? Quiero ver el otro cuarto. Insistió Prater. Nunca había servido para decirle que no a él. Debió de ser por eso que estuvo tan sorprendido cuando grité. Vete de aquí. Ve a encontrar a tu papá ahora mismo. Jeffrey no llegó a casa esa noche. Las llamadas conducían enseguida al buzón de voz. 3 opciones sobresalían en mi mente. Que Jeffrey se había llevado a X a vivir a otro lugar, o que se había llevado a X para matarlo. Ninguna de las dos explicaba por qué dejó la puerta abierta. Opción 3. X había escapado, y algo le había pasado a mi esposo. Hice el esfuerzo de recordar todas las menciones vagas de X que había bloqueado intencionalmente. Le había sucedido algo durante los experimentos. Algo aparte de los efectos psicológicos, eso es lo que Jeffrey había dicho. ¿Qué fue lo que tuvo que soportar ahí, exactamente? El pensamiento había cruzado mi mente una cantidad innumerable de veces en el pasado, pero lo había reprimido tanto, que nunca me tomé el tiempo para reflexionar sobre ello. ¿Cómo pudo haber sido la vida para alguien así? A solas, con la excepción de las pocas horas al día en las que Jeffrey pasaba experimentando con él. Los químicos que debió de haber ingerido. Las mentiras que se tuvo que haber tragado para justificar su existencia miserable. ¿Qué es capaz de hacer alguien así cuando le arrebatas su mundo de la noche a la mañana? No dejé que Prater se escapara de mi vista. Me senté en la silla de su habitación, leyéndole historias hasta que quedó dormido, y luego solo me quedé ahí para vigilarlo. Quizá me debí de haber ido a algún motel, pero él estaba tan desgastado por la salida, y la medicación aún era tan nueva, que no quise presionarlo más. En su lugar, me quedé sentada y esperé.
No sabía qué era lo que estaba esperando, pero sabía que lo sabría cuando lo viera, o lo escuchara, como ocurrió después. Mamá, Me debí de haber quedado dormida en la silla, en algún momento de la noche. ¿Sí, Prater?, murmuré, no del todo despierta. no, Prater no. Mis ojos se abrieron de par en par. Estaba oscuro, pero aún así podía discernir la silueta de Prater durmiendo en su cama. Alguien más. Algo más estaba parado en la habitación. No podía ver más que su silueta, pero la figura era irreconocible. Retorcida, bulbosa, totalmente grotesca, adherida a la noche como si la oscuridad misma hubiera cobrado vida. Lo único que podía ver con detalle eran sus ojos, 2 piscinas enormes de blanco, sin iris o córneas. «Jeffrey, Jeffrey», grité, ni siquiera me pude parar. No con ello tan cerca de mí, inspeccionándome como si fuera algún tipo de espécimen. Papá no sabe que he regresado. Dijo X. Quería estar a solas contigo por un tiempo. Eres mi mamá. Su dicción era turbia, pero los susurros cálidos estaban tan cerca, que me parecía poder sentir su significado más que escucharlo. No, no lo es. Es mi mamá. Ahora Prater estaba despierto también, sentado y aferrándose a sus sábanas a la altura de su mentón. Logré encender la linterna de mi teléfono, arrepintiéndome de inmediato. El rostro de X estaba devastado con forúnculos rasgados y piel picada. Sus facciones se inclinaban irregularmente hacia la derecha, como si hubiese sufrido múltiples derrames, y sus ojos pálidos se torcían en agonía ante la luz súbita. Sostenía una jeringa llena de un suero espeso y negro. No era la medicina de Prater. Apágalo, apágalo. Chilló X afanando ciegamente la jeringa por el aire. Salté de mi silla y lo derribé, blandiendo mi luz como un arma. «Sígueme, Prater», grité. Mi hijo comenzó a trepar fuera de la cama, pero aún se encontraba muy débil. Sus temblores fueron tan estrepitosos que cayó directo al piso como un montículo arrugado. La luz quema. Apágala, mamá. Mamá. Esa palabra era una daga. Mantuve la luz en el rostro de X mientras procedía al borde de la habitación, en donde Prater se había caído. El teléfono se me resbaló mientras trataba de levantar a mi hijo del suelo. La luz se desvió del rostro de X, pude sentirlo precipitándose hacia mí a través de la oscuridad súbita, pero ya tenía a Prater sobre mi hombro. Estaba corriendo, aventurándome por los pasillos familiares de mi casa, a los que las sombras habían trastornado en una pesadilla alienígena. Podía escuchar a X cojeando y tambaleándose detrás de mí, siguiéndome el paso con una prisa increíble a pesar de su desfiguración. El sótano fue el único lugar seguro en el que pude pensar. Salté de bruces hacia la escalera, cogiendo la perilla y azotando la puerta detrás de mí. Recosté mi espalda contra el metal liso, sintiéndolo vibrar a medida que X se estrellaba contra la puerta una y otra vez. La fuerza de los impactos era como tratar de detener un auto. Mis huesos se sacudían en armonía con sus embestidas. El tejido humano se debería pulverizar bajo un impacto como ese, si es que X siquiera seguía siendo humano. Cariño, ¿estás ahí? Era Jeffrey. En algún lugar del piso de arriba. Ayúdanos. Estamos en el sótano. X está tratando de matarnos. Gritos. Pisadas. Un chillido agudo, tan lamentable y desesperado que se sintió como si mi cuerpo entero estuviese vibrando, aún con la puerta cerrada. Luego un disparo y todo quedó en silencio. Abrí la puerta y encontré a Jeffrey sosteniendo una pistola con ambas manos. X estaba arrodillado en el suelo frente a él. Esos ojos pálidos penetraban mi cuerpo. Ahora que ambos estaban de lado a lado, incluso los gruñidos salvajes que acrecentaban el tormento en el rostro del niño no podían difuminar el parentesco estrecho entre él y su padre. El niño ya había comenzado a caer víctima de las sombras, desvaneciéndose casi inmediatamente, con la excepción de sus orbes blancos cuya acusación persistía. Contuve mi aliento, esperando a que Jeffrey le propinara el tiro de gracia. Nunca llegó. X se había ido.
Aún contenía la respiración cuando Jeffrey bajó por las escaleras y me abrazó, y luego abrazó a Prater. Yo temblaba tan severamente que ni siquiera pude encontrar las palabras, pero Jeffrey habló por mí. Lo siento tanto, cariño. Nunca lo hubiera dejado salir de haber creído que... Pero las palabras se enmarañaban y ya no les encontraba sentido. Especialmente cuando bajó el interruptor de la luz y vi el sótano por primera vez. La sección del laboratorio era mucho más pequeña de lo que esperaba. Solo era una computadora y una vitrina de cristal llena de químicos. El resto del espacio lucía como esperarías que fuera el cuarto de un niño. Había juguetes por todas partes del piso y un televisor en la esquina. Había pósteres de caricaturas en la pared, un mueble atiborrado de libros e incluso una mesa de noche con una fotografía enmarcada. Yo estaba en la fotografía, sosteniendo a X por primera y última vez en el cuarto de hospital. A su lado estaba una pila de dibujos, todos de mí, todos tan jóvenes y hermosos, mucho mejores de lo que era realmente. Es que no entiendo por qué trataría de hacerte daño. Hablaba de ti todo el tiempo. Dijo Jeffrey. Siempre te quiso conocer, pero supongo que ya estaba demasiado afectado. La jeringa. La expresión de Jeffrey se tensó más. Volvamos arriba. Prater no debería ver esto. Necesito saber qué había en esa jeringa. Pero la mirada que me dio me dijo todo lo que necesitaba saber. X estaba tratando de ayudar, incluso después de todo este tiempo. Y por el rostro de Prater, supe que él también lo comprendía. Ahora que el secreto ha sido descubierto, no creo que Prater vuelva a ser capaz de amarme como solía hacerlo. Al menos no como X me amó. Mi esposo y yo creamos un monstruo y lo desatamos en el mundo, pero no fue X. Los únicos monstruos aquí somos nosotros.